El bar de la estación Nexus era ruidoso y estaba lleno de humo. Diferentes extraterrestres se sentaron en mesas y bebieron cosas que podían quemar el metal. En el rincón más oscuro, 3 de los asesinos más temidos de la galaxia estaban teniendo una conversación tranquila. Krex era un guerrero Vortak. Su cuerpo duro estaba cubierto de cicatrices de 100 peleas. Unas garras afiladas golpearon la mesa de metal mientras miraba la oferta de trabajo en su panel de datos. Había matado más seres que la mayoría de los ejércitos pequeños, pero hoy parecía preocupado. Los Hegemony quieren que aceptemos este trabajo, dijo Craig con su típico lenguaje chasqueante. Están pagando 3 veces la tarifa normal. Frente a él estaba sentada Sara. Solía trabajar para la Confederación Terrana como asesina antes de volverse rebelde. La mitad de su rostro era piezas de máquinas, ahora con un ojo rojo brillante que podía ver en la oscuridad. Tenía más muertes confirmadas que las que producían la mayoría de las guerras. La gente cruzaba la calle al verla venir. 3 veces la paga normal. Significa 3 veces el peligro normal, dijo Sara. Su voz era fría y plana. ¿Qué clase de objetivo paga tanto? La tercera persona en su mesa se llamaba Flux. Era un cambiaformas de los sistemas Morpe. En ese momento, parecía un humano alto con piel plateada, pero podía transformarse en lo que quisiera. Flux estaba nervioso, cambiaba de color y de forma cada pocos segundos. El objetivo son operaciones especiales humanas, dijo Flux. Su voz sonaba como metal líquido vertido. 6 objetivos en total. Equipo de reconocimiento profundo en un planeta remoto. La mesa quedó en completo silencio. El ruido del resto del bar pareció desvanecerse. Craig dejó de golpear con sus garras. Su tubo para beber se congeló a mitad de camino hacia su boca. ¿Dijiste humanos? No solo humanos, respondió Flux, ahora luciendo más como un charco de mercurio que como una persona. Fuerzas de Operaciones Especiales Humanas. Sara 9 empujó su silla hacia atrás de la mesa. Su palabra de máquina mientras se enfocaba en Flux. No, absolutamente no. Pero la hegemonía ofrece 15 millones de créditos, dijo Flux. Su forma se hacía más inestable a medida que se excitaba. Esto supone 15 millones para cada uno de nosotros. No aceptaría ese trabajo ni por 100 millones de créditos por persona. Krex gruñó. Su caparazón se estaba volviendo morado oscuro, lo que significaba que estaba muy enojado. No se cazan fuerzas especiales humanas. No, si quieres sobrevivir la semana. Esas son solo viejas historias, argumentó Flux. Su forma ahora era completamente líquida, fluyendo de un lado a otro en la silla. Son simplemente otra especie. Piel suave, cuerpos débiles, vidas cortas. ¿Qué tan peligrosos pueden ser 6 de ellos? Sara 9 se rió, pero no había humor en ello. El sonido era amargo y agudo. ¿Quieres saber qué tan peligroso es? Pregúntele al Carnit Pride sobre lo que sucedió en Kepler 438. Pregúntele al Crime Syndicate sobre el incidente del Titán. Pregúntele a cualquiera que estuvo allí durante la operación Trueno Silencioso. Esas son solo historias, dijo Flux nuevamente, pero su voz se hacía cada vez más débil. Estas son advertencias. Krex corregido. Su voz se hacía más profunda y amenazante. Los cazadores inteligentes de esta galaxia aprendieron hace mucho tiempo que es posible rastrear a los depredadores más grandes. Podrás cazar a los monstruos espaciales más peligrosos. Incluso puedes aceptar trabajos contra ejércitos planetarios enteros. Pero nunca persigas operaciones especiales humanas. Saron se puso de pie. Cada movimiento que hacía era preciso y controlado, como un arma preparándose para su uso. Encuentra un trabajo diferente, Flux. Esta conversación nunca ocurrió. Ella comenzó a caminar hacia la salida, pero su audición mejorada captó a Flux y le hizo otra pregunta a Craig. Pero todavía no entiendo que los hace mucho más peligrosos que todos los demás. La respuesta de Krex la siguió hasta el final porque ellos no solo luchan para ganar sus batallas.
Luchan como si la supervivencia de toda su especie dependiera de ello. Cuando acorralas algo que lucha así, no importa lo duro que creas que eres. No importa qué armas lleves. No importa cuántos amigos traigas. Vas a perder y vas a perder gravemente. Flux se quedó en silencio por un largo momento. Pero seguramente 6 humanos no pueden ser tan peligrosos. 6 soldados humanos de operaciones especiales no son solo 6 soldados. CRE explicó. Son 6 personas que han sido entrenadas desde jóvenes para hacer cosas imposibles. Son 6 personas que se ofrecieron como voluntarias para realizar trabajos que matan a la mayoría de quienes los intentan. Son 6 personas que han sobrevivido a cosas que romperían la mente de la mayoría de los seres de esta galaxia. Sara 9 se detuvo a la salida del bar y miró hacia atrás. Flux todavía estaba tratando de comprender. Todavía pensaba que esto era solo miedo y superstición. Esto es lo que necesitan saber sobre las operaciones especiales humanas, gritó mientras regresaba a su mesa. Todas las demás especies de esta galaxia tienen cosas que no harán, límites que no cruzarán y precios que no pagarán. Los humanos no tienen esos límites cuando protegen algo que les importa. Eso no puede ser verdad, dijo Flux. Hace 3 años, continuó Sara, me contrataron para observar a un equipo humano de operaciones especiales durante una misión de rescate. 12 humanos estaban atrapados en un planeta a punto de ser destruido por erupciones solares. El equipo de rescate solo estaba formado por 4 personas y tuvieron que abrirse paso a través de un ejército de piratas para llegar a los humanos atrapados. ¿Qué sucedió? El equipo de rescate de 4 personas luchó contra 800 piratas. Perdieron su nave, la mayor parte de su equipo y a 2 de sus compañeros. Pero lograron sacar a esas 12 personas. A las 12. Podrían haberse salvado en cualquier momento dejando atrás a los humanos atrapados. Cualquier otra especie habría hecho exactamente eso. Pero no los humanos. No los humanos de operaciones especiales. Flux finalmente estaba empezando a comprender. Nunca se rinden. Nunca se rinden, confirmó Sara. Y nunca abandonan a su gente. Cuando luchas contra humanos así, no solo luchas contra sus armas o su entrenamiento. Luchas contra su voluntad de proteger lo que les importa. Por eso los depredadores inteligentes los evitan. Crex asintió con su enorme cabeza. He luchado contra ejércitos. He matado criaturas que podían destrozar. Destruir naves espaciales con sus propias manos. He sobrevivido a cosas que a la mayoría de los seres les darían pesadillas el resto de sus vidas. Pero no aceptaré un contrato contra operaciones especiales humanas. ¿Por qué? Preguntó Flux una vez más. Porque Crack respondió lentamente. Cuando cazas a la presa más peligrosa de la galaxia, a veces la presa decide cazarte de vuelta. Y cuando eso sucede con los humanos, no dejan de cazar hasta que el trabajo está terminado. Los 3 asesinos permanecieron sentados en silencio. Después de eso, a su alrededor, el bar continuó con su caos habitual. Los piratas discutían por territorio. Los contrabandistas hacían tratos. Los mercenarios comparaban sus últimas cicatrices e historias. Pero en su mesa en el rincón oscuro, 3 de los depredadores más temidos de la galaxia acababan de recordarse a sí mismos porque había un tipo de presa que jamás cazarían. Finalmente, Flux se solidificó en su forma humanoide preferida. Le diré a la hegemonía que no nos interesa este trabajo. Buena elección, dijo Sara. Encuéntrenos algo diferente. Algo que no involucre a los humanos. Algo que no involucre a nadie que luche como los humanos, añadió Crex. Mientras los 3 asesinos se preparaban para irse, las conversaciones en el bar comenzaron a acallarse. Ya corría el rumor de que alguien había ofrecido un contrato contra operaciones especiales humanas y que incluso los mercenarios más peligrosos de la galaxia lo habían rechazado. Por la mañana, todos los depredadores serios de la estación Nexus sabrían que los humanos estaban fuera de su alcance una vez más. Los inteligentes recordarían por qué. Los estúpidos aprenderían a las malas, como todas las generaciones anteriores.
Pero los humanos sobrevivirían como siempre, porque eso era lo que mejor sabían hacer. 15 años antes, en un planeta en los confines del espacio conocido, el teniente Jake Morrison apoyó la espalda contra el metal retorcido de su nave accidentada. El humo llenaba el aire a su alrededor y el olor a combustible quemado le dificultaba la respiración. Podía oír voces alienígenas acercándose entre los restos. Se suponía que este sería el primer encuentro pacífico de la humanidad con una raza alienígena avanzada. Los Karnit se habían mostrado amistosos durante las primeras conversaciones. Habían invitado a diplomáticos humanos a su mundo para hablar de comercio y cooperación. Todo había ido bien durante los primeros 3 días. Entonces, Karnit decidió que los humanos parecían débiles y fáciles de capturar. 6 hostiles vienen del norte, susurró la sargento Lisa Cooper por la radio. Estaba escondida tras una gran roca a unos 15 metros. Tienen armas pesadas y saben cómo usarlas. No son simples soldados, Jake. Son guerreros de élite. Morrison asintió y revisó su rifle. Los Karnit habían cometido un grave error. Pensaron que el equipo de seguridad de 6 personas que acompañaba a los diplomáticos era solo una fachada. Pensaron que sería fácil capturar e interrogar a los humanos. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. «Danny, ¿qué ves?», preguntó Morrison en voz baja. El cabo Dan Williams estaba apostado en una pequeña colina con su rifle de francotirador. Incluso con las explosiones a su alrededor, sus manos estaban perfectamente firmes. 12 más vienen del sur. Intentan rodearnos. Amy, ¿cómo está nuestra gente? ¿Cómo está nuestra sargento Amy Rodríguez? Mantenía a salvo a los 3 diplomáticos humanos tras la mayor protección que pudo encontrar. Los civiles están asustados, pero no heridos. El diplomático de alto rango sigue preguntando. ¿Cuándo llegan refuerzos? Morrison casi sonrió al saber que eran los refuerzos. Los equipos humanos de operaciones especiales tenían 2 reglas básicas. Primero, adaptarse y superar pase lo que pase. Segundo, nunca dejar a nadie atrás. Lisa, necesito que tú y Kevin hagan ruido en el lado este, ordenó Morrison. Danny, tú nos proteges desde arriba. Amy, mantén a los diplomáticos a salvo. Voy a cazar. El sargento Kevin Park no hizo preguntas. Simplemente asintió y comenzó a moverse con Lisa hacia su objetivo. Así funcionaban los equipos humanos de operaciones especiales. Entrenaban juntos tanto tiempo que podían leerse la mente. Los guerreros Carneat eran impresionantes. Cada uno medía casi 2,5 metros. Su armadura natural podía detener la mayoría de las balas. Sus armas eran cientos de años más avanzadas que cualquier arma humana. Se movían como depredadores que nunca se habían encontrado con nada que pudiera defenderse. Esa confianza iba a matarlos. Morrison se movía por el campo de batalla como un fantasma. Usaba cada trozo de metal roto, cada nube de humo, cada sonido de la lucha en curso para ocultar su movimiento. Los Karnit esperaban una batalla normal entre 2 ejércitos. En cambio, se encontraron con algo que nunca antes habían visto. Un humano que se negó a luchar limpio. El primer guerrero alienígena nunca supo que lo golpeó. El cuchillo de Morrison encontró el punto débil de su armadura, y el gigante de 2,4 metros cayó sin hacer ruido. El segundo guerrero cayó ante un disparo preciso que parecía provenir de la posición de Danny, pero en realidad provenía del rifle de Morrison. Para cuando los Karnit se dieron cuenta de que estaban siendo perseguidos por su supuesta presa, 3 guerreros más estaban muertos. Contacto frontal. La voz de Lisa se escuchó por la radio mientras ella y Kevin abrían fuego con todo lo que tenían. El ataque coordinado atrajo la atención de los alienígenas restantes justo donde Morrison quería. Mientras estaban concentrados en Lisa y Kevin, Morrison eliminó a 2 guerreros más. Los Karnit supervivientes se encontraron repentinamente en una situación que nunca antes habían experimentado. Se suponía que eran los cazadores, pero de alguna manera se habían convertido en los cazados.
Su superioridad numérica no significaba nada cuando no podían encontrar a sus enemigos. Sus armas avanzadas eran inútiles contra oponentes que aparecían y desaparecían como sombras. El comandante Karnit era un veterano de docenas de batallas. Había conquistado 3 sistemas estelares diferentes y derrotado a ejércitos 10 veces mayores que sus propias fuerzas. Pero nunca antes había luchado contra humanos. ¿Dónde están?, gruñó por su comunicador. 6 humanos no deberían poder hacer esto. Su respuesta llegó en forma del rifle de Dani, que hablaba desde la cima de la colina. 2 guerreros Karnit más cayeron antes de poder ponerse a cubierto. No luchan como ninguna especie que hayamos encontrado, informó uno de sus soldados supervivientes. No mantienen posiciones. No siguen tácticas estándar. Aparecen, atacan y desaparecen. El comandante Karnit comenzaba a comprender que había cometido un terrible error. Estos no eran los humanos débiles y asustados que había esperado. Estos eran algo completamente diferente. Dani, limpiame el camino hacia la zona de aterrizaje, ordenó Morrison. Camino despejado, llegó la respuesta inmediata. A través de la mira de su rifle, Dani vio a los 2 últimos guerreros Karnit caer al suelo. 20 minutos después de que comenzara la emboscada, 6 soldados humanos de operaciones especiales estaban cargando a 3 diplomáticos muy conmocionados en un barco de rescate de emergencia. El equipo de ataque Mokarnit compuesto por 12 guerreros de élite yacía disperso por el campo de batalla, todos ellos muertos. Mientras su nave despegaba de la superficie del planeta, Morrison miró hacia abajo y vio la escena que se desarrollaba debajo. Todavía salía humo del transporte accidentado. Las instalaciones de Karnit a lo lejos estaban oscuras y silenciosas. Comando, aquí el equipo 7, dijo Morrison en su radio. Misión cumplida. Todos los civiles están a salvo. Recomendamos que pensemos de manera diferente sobre los procedimientos de primer contacto en el futuro. Copia eso, 7. ¿Qué pasó exactamente allí abajo? Morrison observó cómo el planeta se encogía debajo de ellos mientras saltaban al hiperespacio. Creo que acabamos de enseñarle a la galaxia algo nuevo sobre los humanos. De vuelta a la superficie del planeta, los refuerzos de Karnit estaban llegando al lugar de la batalla. Encontraron a sus 12 mejores guerreros muertos y ninguna señal de los humanos excepto algunas huellas y casquillos de bala vacíos. El comandante Karnit que llegó con los refuerzos era una persona diferente a la que había planeado la emboscada. Se arrodilló junto a los cuerpos de sus guerreros caídos y trató de comprender qué había sucedido. ¿Cuántos humanos había?, le preguntó a uno de sus investigadores. 6, señor. Inteligencia confirmada. 6 humanos en total. ¿6 humanos le hicieron esto a 12 de nuestros guerreros de élite? Sí, señor. El comandante se levantó y observó la evidencia a su alrededor. Las tácticas humanas eran diferentes a cualquier otra en la historia militar de Karnit. Habían usado el terreno de maneras que no deberían haber sido posibles. Habían coordinado sus ataques con precisión sincronizada. Y lo más importante, habían luchado como seres que simplemente se negaban a perder. Envíen un mensaje a todas las unidades militares de Karnit, ordenó el comandante. Los humanos no deben ser considerados blancos fáciles. Deben ser tratados como oponentes extremadamente peligrosos. Señor, son solo una pequeña especie. Seguramente, podemos manejarlos si traemos suficientes guerreros. El comandante miró a sus soldados muertos una vez más. Cada uno de ellos había sido asesinado con precisión quirúrgica. Cada muerte había tenido un propósito táctico específico. Esto no era violencia aleatoria ni disparos afortunados. Era el trabajo de profesionales que habían convertido la guerra en una forma de arte. No, dijo en voz baja. Estos humanos son algo diferente. No luchan para ganar batallas. Luchan para completar misiones. Hay una diferencia, y es una diferencia que causa la muerte de gente.
La noticia del incidente se extendió rápidamente por el espacio de Karnit. Luego se extendió a otras civilizaciones alienígenas. En cuestión de meses, todas las grandes potencias de la galaxia sabían de los 6 humanos que habían derrotado a 12 guerreros alienígenas de élite. La mayoría de las especies lo descartaron como una exageración o suerte. Pero los inteligentes, los que habían sobrevivido lo suficiente como para reconocer el peligro real, comenzaron a tomar nota. Las fuerzas de operaciones especiales humanas eran algo nuevo en la galaxia. No eran las más grandes, ni las más fuertes, ni las más avanzadas, pero sí algo que podría ser más peligroso que todas esas cosas juntas. Eran impredecibles. Eran adaptables. Y lo más importante, se negaban rotundamente a rendirse. La galaxia estaba a punto de aprender que a veces el depredador más peligroso no es el que tiene los dientes más grandes o las garras más fuertes. A veces, el depredador más peligroso es el que simplemente no deja de cazar hasta que el trabajo está hecho. Y los humanos, como se vio, eran muy buenos para terminar los trabajos. El comandante CES de las Fuerzas Especiales de Hegemony miró fijamente la pantalla holográfica frente a ella. La misión parecía bastante sencilla. Entrar en una prisión humana en Draonus Prime. Atrapar a un prisionero valioso y salir. Los informes de inteligencia indicaban que el lugar apenas estaba defendido. Solo 6 humanos custodiaban toda la instalación. Esto parece demasiado fácil, murmuró el teniente Vex. El reptil soriano había sobrevivido a más misiones imposibles de las que la mayoría de los seres jamás habían oído hablar. Sus escamas estaban cubiertas de cicatrices de batallas por toda la galaxia. Pero algo en este trabajo hacía que sus instintos de supervivencia le gritaran advertencias. Esto asintió. Había liderado ataques contra bases fortificadas defendidas por cientos de soldados. Una unidad de guardia de 6 personas no debería haber sido más que un obstáculo menor. Pero cada instinto que había desarrollado durante 20 años de operaciones especiales le decía que tuviera mucho cuidado. Inteligencia confirma defensas ligeras, dijo, aunque su voz no sonaba segura. Equipo humano de operaciones especiales llamado Fantasma 7. Sin armas pesadas, sin refuerzos disponibles, posiciones defensivas estándar. Su segundo al mando era el mayor Korot, un guerrero brutos que podía atravesar placas de acero con las manos desnudas. Su especie nunca se había encontrado con un enemigo que no pudiera aplastar. Puro poder físico. 6 humanos contra 12 de nosotros. Casi siento lástima por ellos. No sientas lástima por ellos, dijo TH bruscamente. Nunca subestimes las operaciones especiales humanas. Hay una razón por la que los mercenarios experimentados rechazan trabajos contra ellos. Eso es solo superstición. Siobar gruñó. Los humanos son débiles, efímeros y frágiles. ¿Qué podrían hacer 6 de ellos contra nosotros? Tice deseó compartir su confianza. Había estudiado todos los informes disponibles sobre las fuerzas de operaciones especiales humanas. Lo que encontró fue inquietante. Victorias imposibles, una flexibilidad táctica que parecía casi sobrenatural y tasas de bajas que no tenían sentido según la teoría militar convencional. Inserción en 30 minutos, anunció. ¿Recuerdas la misión? Recuperamos al prisionero y nos vamos. No luchamos contra los humanos a menos que no tengamos otra opción. ¿Y si nos obligan a luchar?, preguntó Vex. Esta revisó su arma una última vez. Entonces descubriremos por qué los cazadores inteligentes de esta galaxia evitan atacar a los humanos. La inserción salió a la perfección. Tice y su equipo aterrizaron a 3 kilómetros de la instalación durante la hora más oscura del planeta. Ambas lunas se encontraban bajo el horizonte y densas nubes bloqueaban la mayor parte de la luz estelar. Su tecnología de sigilo los hacía invisibles a los sensores estándar, y su ruta de aproximación evitaba todas las posiciones defensivas conocidas. La instalación no parecía nada especial. Era un edificio prefabricado bajo que podría haber sido una estación de investigación o un almacén.
Los escáneres térmicos mostraban 6 señales de calor humanas en el interior, moviéndose en lo que parecían ser patrones de patrullaje rutinarios. Demasiado fácil, murmuró Vex de nuevo mientras se acercaban al perímetro. Fue entonces cuando todo salió mal. Siodhar pisó lo que parecía tierra firme, y en cambio, activó una trampa perfectamente oculta. Solo sus increíbles reflejos lo salvaron de caer en un profundo pozo revestido de púas. Pero su tropiezo hizo ruido y eso fue suficiente. El contacto se produjo con una tranquila voz humana desde altavoces que no podía ver. 12 hostiles, configuración de hegemonía. Recomiendo postura defensiva alfa. Confirmado, respondió otra voz. Bienvenidos a las fuerzas de la hegemonía principal de Draonus. Tienen 10 segundos para retirarse antes de que esto se vuelva desagradable para todos. Sintió como agua helada corría por sus venas. Los humanos sabían exactamente quiénes eran, cuántos eran y los habían detectado a pesar de su avanzada tecnología de sigilo. Pero la misión era demasiado importante como para abortarla ahora. Abran paso y despejen el camino, ordenó. Todas las unidades, ejecuten el plan. Lo que ocurrió a continuación no se parecía a nada de esta larga carrera de combate. Los humanos no lucharon como cualquier fuerza militar que hubiera enfrentado antes. Lucharon como si hubieran estado planeando este mismo escenario durante meses. Se vigilaron todas las rutas de aproximación. Cada trozo de cubierta cayó en una trampa. Cada decisión táctica que tomaba su equipo parecía ser predicha y contrarrestada antes incluso de que pudieran ejecutarla. Siodhar lideró un ataque frontal con su habitual eficacia devastadora. En lugar de enfrentarse a un defensor humano, se encontró atrapado en un fuego cruzado desde 3 posiciones diferentes. Su armadura natural le salvó la vida, pero apenas. Vex intentó volar la entrada trasera de la instalación con explosivos. Cuando presionó el detonador, no ocurrió nada excepto una serie de destellos brillantes y ruidos fuertes. Los humanos de alguna manera habían reemplazado sus explosivos reales con granadas aturdidoras no letales. En lugar de crear una brecha, se había aturdido a sí mismo y a 2 de sus compañeros de equipo. Están dentro de nuestro ciclo de decisión. Esto lo comprendimos con creciente horror. No están reaccionando ante nosotros. Ellos están delante de nosotros. Los 6 defensores humanos parecen estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Atacaron desde ángulos imposibles, utilizaron el terreno de maneras que no deberían haber sido posibles y coordinaron sus acciones con una sincronización perfecta. Peor aún, no estaban tratando de matar al equipo de Dis. Estaban destruyendo sistemáticamente el equipo de sus soldados, bloqueando sus armas y forzando retiradas tácticas sin infligir bajas permanentes. Esto es imposible, gruñó Korot cuando su cuarta arma falló en 20 minutos. Son solo humanos, comandante de la hegemonía, dijo la misma voz humana tranquila desde los altavoces ocultos. Su equipo es hábil, pero ahora está luchando en nuestros términos. Retírate y podremos discutir el intercambio de prisioneros. Continuaremos con este asalto y comenzaremos a tomar medidas permanentes. Así miró a su alrededor a su equipo. La mitad de sus soldados quedaron efectivamente desarmados. La otra mitad quedó inmovilizada por fuego de precisión desde posiciones que parecían moverse cada pocos segundos. En 30 minutos de combate, los humanos habían convertido su fuerza de ataque de élite en una turba confundida y frustrada. Ella tenía 2 opciones. Podía ordenar a su equipo que luchara hasta la muerte contra un enemigo que parecía conocer cada uno de sus movimientos antes de que los realizara. O podría hacer algo que fuera en contra de todos sus instintos como guerrera. Retírate, ordenó. Fue la orden más difícil que jamás había dado. El tiroteo cesó inmediatamente. El silencio que siguió fue casi tan inquietante como lo había sido la batalla. Fuerzas de Emoni, depongan las armas y salgan al descubierto. No sufrirán daño. Tise y su equipo no tuvieron más remedio que obedecer. Mientras ingresaban al patio principal de la instalación,
6 humanos emergieron de posiciones que habían sido invisibles momentos antes. El líder era un hombre de estatura media, de pelo castaño y rasgos faciales anodinos. Parecía cualquiera de los miles de soldados humanos que había visto en informes de inteligencia, pero sus ojos no pasaban nada por alto y se movía con la confianza de alguien que nunca había perdido una batalla. «Soy el capitán Steve Miller», dijo. «Luchaste bien, pero nunca luchaste la batalla que creías que estabas luchando». «¿Qué quieres decir?», preguntó Tise. «Viniste aquí esperando pelear contra 6 humanos que defendían una prisión», explicó Miller. «En realidad, contra lo que luchaste fueron contra 6 humanos que pasaron 8 meses convirtiendo toda esta área en una trampa diseñada específicamente para atrapar a quien la Hegemony envió tras nuestro prisionero». Lo miró fijamente. «Sabías que vendríamos. Llevamos semanas esperando a alguien. Podría haber sido hegemonía, podría haber sido sindicato, podrían haber sido mercenarios independientes. No importaba. La respuesta habría sido la misma». Uno de los otros humanos, una mujer con galones de sargento, dio un paso adelante. «El prisionero que vinieron a buscar es en realidad uno de los nuestros, un agente capturado que hemos estado tratando de recuperar durante meses. Toda esta instalación es una trampa. Usaste a tu propio hombre como cebo». Dijo que se ofreció como voluntario. Miller respondió: «Eso es lo que hacen los soldados humanos de operaciones especiales. Nos ofrecemos como voluntarios para realizar trabajos que podrían llevarnos a la muerte porque alguien tiene que hacerlos». Tise estaba empezando a comprender por qué los cazadores experimentados evitaban los contratos con operaciones especiales humanas. No es que fuesen imbatibles. El problema era que luchar contra ellos requería pagar un precio que la mayoría de la gente no estaba dispuesta a pagar. «Su equipo será liberado con todos los honores», continuó Miller. «Sin cargos ni incidentes diplomáticos, pero lleven un mensaje a sus comandantes. Las fuerzas de operaciones especiales humanas no son solo soldados. Somos las personas que los humanos envían cuando necesitan hacer cosas imposibles. Y los humanos se han vuelto muy buenos haciendo cosas imposibles». La sala principal de la instalación humana era más cómoda de lo que esperaba. Ella y su equipo se sentaron frente a una mesa de metal frente a 3 de sus captores. Los otros 3 humanos permanecieron en puestos de guardia que, de alguna manera, lograban parecer profesionales y relajados a la vez. El líder humano se había presentado como el capitán Steve Miller. El nombre era tan común que casi no creía que fuera real. Se parecía a cualquiera de los miles de soldados humanos que había visto en inteligencia. Bails, de estatura promedio, cabello castaño, nada especial en su apariencia excepto unos ojos que lo veían todo. «Lucharon bien ahí afuera», dijo Miller. No había burla en su voz. Su enfoque fue perfecto. «Su equipo es de primera calidad. Su equipo trabaja muy bien en conjunto». «Entonces, ¿cómo nos vencieron tan fácilmente?», preguntó Tise. Era la pregunta que había estado rondando su mente desde que terminó la pelea. Miller miró a sus compañeros de equipo. La mujer era la sargento Beth Allen y el hombre era el cabo Rick Stone. ¿Quieren la respuesta técnica o la respuesta real? Ambas. La respuesta técnica es simple. Miller dijo: estuvo destinado aquí durante 8 meses. Tuvimos tiempo de estudiar todas las posibles rutas de aproximación. Nos preparamos para cualquier situación que pudiéramos imaginar. Convertimos toda esta zona en lo que llamamos un campo de batalla preparado. Cada trampa, cada sensor, cada posición de disparo fue planificada y practicada. Este asintió. Eso tenía sentido desde una perspectiva militar. ¿Y la verdadera respuesta? Miller se inclinó ligeramente hacia adelante. La verdadera respuesta es que has estado pensando en esto de manera equivocada. Ves 6 humanos y piensas que son objetivos fáciles. Lo que deberías ver son 6 humanos que se ofrecieron como voluntarios para un trabajo que mata a 9 de cada 10 personas que lo intentan. 6 humanos que se entrenaron durante años para realizar este trabajo.
6 humanos que luego pidieron ser enviados a la misión más peligrosa disponible. No comprendo. Las operaciones especiales humanas no se tratan de ser el más grande o el más fuerte o tener la mejor tecnología, explicó Beth Allen. Se trata de ser el más adaptable. No peleamos limpio porque las peleas justas son para gente que quiere perder amigos. Rick Stone añadió, todo soldado humano de operaciones especiales sabe que no somos los depredadores supremos de esta galaxia. No somos los más inteligentes, ni los más rápidos, ni los más avanzados. Pero tenemos algo a nuestro favor. ¿Qué? Nos negamos a rendirnos. Miller se puso de pie y caminó hacia una exhibición en la pared que mostraba mapas estelares. Vuestra especie, la hegemonía. Sois guerreros nacidos y criados. Luchadores naturales con tecnología superior y siglos de experiencia en combate. Deberías habernos destruido ahí fuera. Pero no perdiste por falta de habilidad o coraje. Beth continuó. Perdiste porque estabas luchando un tipo de guerra diferente a aquella para la que te preparaste. Cuando los equipos humanos de operaciones especiales entrenan, Rick explicó, no solo practicamos la victoria. Practicamos la derrota. Practicamos la inferioridad numérica, la superioridad en armamento y la falta de opciones. Luego practicamos la lucha. En fin, sintió que algo encajaba en su comprensión. Se entrena para escenarios imposibles. Todo escenario es imposible hasta que alguien descubre cómo sobrevivir. Miller lo confirmó. La galaxia está llena de especies que son mejores que nosotros en la guerra convencional. Así que aprendemos a ser poco convencionales. Piensa en lo que pasó ahí fuera. Beth dijo, trajiste a 12 soldados de élite contra 6 humanos. Tenías mejor armadura, mejores armas, mejores capacidades físicas. Según todos los parámetros que importan en una guerra normal, deberías haber ganado fácilmente. Pero no luchamos contra ti normalmente, añadió Rick. Luchamos como los humanos cuando algo importante está en juego. El prisionero por el que viniste, dijo Beth, es en realidad uno de los nuestros. Un operativo capturado que hemos estado intentando rescatar durante meses. Toda esta instalación es una trampa diseñada para capturar a quien la hegemonía envíe para recuperarlo. Ellos se quedaron mirándolos fijamente. Sabías que vendríamos. Llevamos semanas esperando a alguien, confirmó Miller. Podría haber habido hegemonía. Podría haber sido un sindicato. Podrían haber sido mercenarios independientes. No importaba. La respuesta habría sido la misma. Usaste a tu propio soldado como cebo. Dijeron que se ofreció como voluntario. Miller respondió. Eso es lo que hacen los soldados humanos de operaciones especiales. Nos ofrecemos como voluntarios para realizar trabajos que podrían llevarnos a la muerte porque alguien tiene que hacerlos. ¿Pero por qué? Preguntó Tise. ¿Por qué alguien se ofrecería voluntariamente a ser cebo en una trampa? Los 3 humanos intercambiaron miradas. Fue Rick quien respondió. Porque otros 14 soldados humanos dependen de nosotros para recuperarlo. Porque si no lo recuperamos, la hegemonía lo torturará para sacarle información que podría provocar la muerte de más humanos. Porque dejar a la gente atrás no es algo que hagamos. Todo soldado humano de operaciones especiales conoce el trato cuando se alista. Beth explicó, si te capturan, iremos a por ti. Si te hieren, te sacaremos. Si mueres, traeremos tu cuerpo a casa. Eso no es solo una promesa. Es un compromiso sagrado. Otras especies luchan por territorio, recursos o gloria. Miller añadió, los humanos luchamos unos por otros. Cuando atacas a uno de nosotros, no solo estás luchando contra esa persona. Estás luchando contra todos los que se preocupan por ella. Tise estaba empezando a comprender algo que los informes de inteligencia nunca habían explicado. No se trata de tus capacidades individuales. Se trata de cómo trabajas en equipo. Exactamente. Miller dijo que un equipo humano de operaciones especiales no son 6 soldados individuales. Son 6 personas que han entrenado juntas,
luchado juntas y confían plenamente las unas en las otras. Cuando atacas a uno de nosotros, nos matas a todos. Pero eso aún no explica cómo anticipaste cada uno de nuestros movimientos, protestó. Ahí es donde entra el entrenamiento. Rick explicó, los soldados humanos de operaciones especiales no solo aprendemos a luchar. Aprendemos a pensar como nuestros enemigos. Estudiamos todas las principales fuerzas militares de la galaxia. Conocemos tus tácticas, tus equipo, sus procedimientos operativos estándar. Más aún, añadió Beth, sabemos cómo piensan las diferentes especies. Las fuerzas hegemónicas están entrenadas para ser agresivas y directas. Prefieres ataques frontales apoyados por una potencia de fuego superior. Esperas que tus enemigos se queden y luchen o huyan, pero los humanos no hacen ninguna de las dos cosas, terminó Miller. Nos adaptamos. Descubrimos aquello para lo que no estás preparado y lo usamos en tu contra. La trampa en la que caíste hoy no se trataba solo de sensores y armas, dijo Rick. Se trataba de psicología. Te hicimos creer que estabas librando una batalla defensiva cuando en realidad te enfrentabas a una operación ofensiva. Pensó en el combate desde esta nueva perspectiva. Cada movimiento que su equipo había hecho había sido predicho y contrarrestado. Cada fortaleza que poseían se había convertido en una debilidad. Nos obligaron a derrotarnos a nosotros mismos, se dio cuenta. Les dimos la oportunidad de derrotarse a sí mismos, corrigió Miller. La decisión era tuya. Por eso los mercenarios experimentados evitan los contratos con operaciones especiales humanas, dijo Beth. No es que seamos invencibles. Es que derrotarnos cuesta más de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a pagar. ¿Qué quieres decir? Para vencer a un equipo humano de operaciones especiales, explicó Rick, tienes que estar dispuesto a pagar cualquier precio. Tienes que estar dispuesto a sacrificarlo todo. Tienes que estar dispuesto a seguir luchando incluso cuando la lógica lo dicta. Deberías rendirte. La mayoría de las especies no están dispuestas a hacerlo. Miller añadió, la mayoría de las especies tienen límites en cuanto a lo que están dispuestas a sacrificar para obtener la victoria. Los humanos no tenemos esos límites cuando protegemos algo que nos importa. Por eso los asesinos más duros de la galaxia nos evitan, concluyó Beth. No porque seamos los asesinos más peligrosos, sino porque representamos algo más peligroso que cualquier individuo, la voluntad unida de personas que se niegan a abandonarse. Permaneció en silencio un largo rato, procesando lo que había aprendido. Finalmente, miró a Miller. ¿Qué pasa ahora? Ahora vete a casa, dijo Miller simplemente. Lleva nuestro mensaje a tus comandantes y ojalá sean lo suficientemente inteligentes como para entender lo que significa, que las fuerzas de operaciones especiales humanas no son solo soldados. Somos las personas que los humanos envían cuando hay que hacer lo imposible, y los humanos se han vuelto muy hábiles en hacer cosas imposibles. 6 meses después, se encontraba de vuelta en la misma cantina de la estación Nexus donde comenzó toda esta historia. Pero ahora estaba sentada sola en la mesa de la esquina pensando en todo lo que había cambiado desde su encuentro con los humanos. Redgemani no estaba contenta con su fracaso en Draonus Prime. Lo llamaron el incidente humano y lo usaron como excusa para obligarla a jubilarse anticipadamente. Al parecer, perder contra 6 humanos se consideraba un error que ponía fin a su carrera en los círculos militares de la hegemonía. Este asiento estaba ocupado. Tise levantó la vista y vio al capitán Steve Miller de pie junto a su mesa. Tenía el mismo aspecto que durante su enfrentamiento en Draonus Prime. Normal, común y corriente, el tipo de persona que nunca notarías entre la multitud. Pero ahora comprendía que su apariencia ordinaria era en sí misma un arma. Por favor, siéntate, dijo, señalando la silla frente a ella. Miller se sentó y pidió algo llamado whisky. Había oído que el alcohol humano podía disolver ciertos tipos de metal. Oí que te jubilaste anticipadamente de la hegemonía. Corrigió que, al parecer, perder contra 6 humanos es malo para tu carrera militar.
Su pérdida. Eres una de las mejores mentes tácticas contra las que he luchado. Estudió el rostro de Miller buscando señales de burla o falsa cortesía. No encontró ninguna. Su cumplido parecía genuino. ¿Por qué estás aquí, capitán? Llámame Esteve. Y estoy aquí porque las noticias corren rápido en nuestro trabajo. He oído que has estado rechazando contratos contra objetivos humanos. Las noticias corren rápido. También he oído que has estado advirtiendo a otros mercenarios sobre por qué deberían evitar esos contratos. Los estoy salvando de cometer el mismo error que yo. O tal vez Esteve sugirió, estás salvando a los equipos humanos de operaciones especiales de tener que lastimar a personas que solo hacen su trabajo. Pensándolo bien, era cierto que sus advertencias habían evitado al menos 3 operaciones planeadas contra fuerzas humanas en los últimos meses. Quizás, ambos. Se quedaron sentados en silencio un rato, observando el drama habitual de la cantina que se desarrollaba a su alrededor. Los piratas discutían por territorio. Los contrabandistas hacían tratos ilegales. Los mercenarios comparaban cicatrices y contaban historias sobre sus últimos trabajos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo TH después de unos minutos. Adelante. Ese día en Draonus Prime. ¿De verdad estaban preparados para empezar a matarnos si no nos hubiéramos rendido? La expresión de Esteve se tornó seria. Somos soldados de operaciones especiales. No hacemos amenazas que no estemos preparados para cumplir. Pero nos diste la oportunidad de rendirnos primero. Por supuesto que lo hicimos. No estaban allí para herir a inocentes. Eran soldados que cumplían órdenes intentando completar una misión. Hay honor en eso. Incluso si la misión era incorrecta. Los asesinos más letales de la galaxia. Esto lo dijo pensativo. Así es como ahora llaman a los humanos de operaciones especiales. He oído eso. Un poco extraño, la verdad. ¿Cómo? Esteve terminó su bebida y se preparó para irse. Porque lo más mortal de los humanos de operaciones especiales no es que seamos asesinos. Es que somos protectores. Cuando amenazas algo, somos. Juraron protegernos, no solo luchan contra nosotros. Luchan contra la voluntad combinada de todos los que confían en que no fallaremos. Se levantó de la mesa. Por eso los depredadores inteligentes evitan cazarnos. No porque seamos lo más peligroso de la galaxia, sino porque representamos algo aún más peligroso, la determinación humana de proteger lo que importa. Mientras Esteve se alejaba, pensó en los meses transcurridos desde su encuentro. Había pasado mucho tiempo reflexionando sobre lo que había aprendido de los humanos. La galaxia era, en realidad, un lugar más seguro con fuerzas de operaciones especiales humanas. No porque fueran los depredadores más grandes, sino porque cazaban a los depredadores más grandes cuando estos amenazaban a personas inocentes. Levantó su copa en un pequeño saludo al humano que se marchaba. En una galaxia llena de asesinos, era reconfortante saber que los más efectivos también eran los más íntegros. A la mañana siguiente, aceptó su primer contrato en 6 meses. Era un simple trabajo de protección para un convoy de refugiados que viajaba por el espacio controlado por piratas. El sueldo era terrible, las probabilidades eran terribles, y el éxito requeriría hacer algo que la mayoría de la gente consideraría imposible. De alguna manera, eso le pareció perfecto. 3 semanas después, Tice y su pequeño equipo escoltaban a 200 refugiados a través de la nebulosa Kepler cuando los piratas atacaron. El convoy contaba con 12 naves civiles y solo 4 escoltas armados. Los piratas contaban con 30 naves y armas capaces de destruir planetas enteros. Esto es inútil, dijo su segundo al mando mientras los piratas los rodeaban. Deberíamos rendirnos y esperar que dejen ir a los civiles. Tice pensó en su conversación con Esteve Miller. Pensó en lo que había aprendido sobre operaciones especiales humanas. Pensó en la diferencia entre luchar para ganar y luchar para proteger algo importante. No, dijo en voz baja. No nos rendimos. Nos adaptamos, improvisamos y superamos.
pero nos superan en número 8-1. Entonces no luchamos contra ellos 8-1, respondió. Los obligamos a luchar contra nosotros 1-1. Lo que siguió fue diferente a cualquier batalla que hubiera librado antes. En lugar de intentar igualar la potencia de fuego de los piratas, usó las densas nubes de gas de la nebulosa para ocultar sus naves. En lugar de librar una batalla espacial convencional, la convirtió en un juego del escondite donde la desventaja numérica de los piratas era su número. Dividió sus 4 naves de escolta en 8 unidades más pequeñas y atacó a la flota pirata desde múltiples direcciones a la vez. Usó las naves civiles como señuelos, haciéndoles creer a los piratas que perseguían escoltas armadas cuando en realidad perseguían contenedores de carga vacíos. Y lo más importante, luchó como si la misión importara más que su propia supervivencia. Cada decisión se basaba en proteger a los refugiados, no en mantener a salvo sus propias naves. 6 horas después, la flota pirata estaba dispersa y huyendo. Tice había perdido 2 naves de escolta y las otras 2 habían sufrido graves daños, pero los 200 refugiados estaban a salvo. ¿Cómo lo hizo?, preguntó el miembro superviviente de su tripulación mientras cojeaban hacia el puerto seguro más cercano. Aprendí de los humanos. Este respondió. Aprendí que lo más peligroso en la galaxia no son las garras, ni los colmillos, ni las armas avanzadas. Es la simple negativa a rendirse cuando algo importante está en juego. La noticia de la batalla del convoy se difundió rápidamente a través de las redes mercenarias. En cuestión de semanas, Tice empezó a recibir ofertas de trabajo de personas que querían protección para cosas que les importaban. No porque fuera la más fuerte o la más avanzada, sino porque había aprendido algo que la hacía más peligrosa que ambos. Había aprendido a luchar como un humano. De regreso a la Tierra en un edificio que oficialmente no existía. La general Patricia Hayes leyó los últimos informes de inteligencia de toda la galaxia. Actualmente se han desplegado equipos de operaciones especiales humanos en 19 mundos diferentes para proteger todo, desde misiones diplomáticas hasta campos de refugiados y líneas de suministro críticas. La tasa de bajas seguía siendo alta. Las misiones seguían siendo increíblemente difíciles. De todos modos, los voluntarios siguieron avanzando. Cerró los informes y miró por la ventana hacia la ciudad. Millones de personas continuaron con sus vidas cotidianas sin saber que su seguridad dependía de unos pocos miles de individuos que se habían ofrecido como voluntarios para hacer cosas imposibles una y otra vez durante todo el tiempo que la humanidad los necesitó. Los asesinos más duros de la galaxia evitaron un objetivo, no porque las fuerzas de operaciones especiales humanas fueran inmortales, sino porque eran algo más peligroso que eso. Eran imparables. Y había una diferencia entre esas dos cosas que importaba más de lo que la mayoría de la gente creía. En algún lugar allá afuera, en la oscuridad entre las estrellas, los soldados humanos de operaciones especiales estaban demostrando una vez más que lo más peligroso de la galaxia no era la tecnología superior, ni las armas naturales, ni el entrenamiento avanzado. Fue la simple negativa humana a abandonar las cosas que importaban. Y eso más que cualquier otra cosa fue la razón por la que los depredadores inteligentes habían aprendido a cazar en otro lugar.